Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Gutiérrez y en este video les voy a explicar cómo funcionan las audiencias en el proceso penal en Colombia según la Ley 906 de 2004. Bueno, dentro de este proceso penal encontramos dos tipos de audiencias. La primera son las audiencias preliminares y las audiencias de conocimiento. Vamos a comenzar primero hablando de las audiencias preliminares. Bueno, dentro de las audiencias preliminares, encontramos que el protagonista acá es el juez de control de garantías. Este juez de control de garantías tiene nueve funciones que son muy importantes acá. Las voy a ir nombrando una por una, de la más común a la menos común. Comenzaremos primero hablando de la primera función, que es el control de legalidad de la captura. Aquí el juez revisa si la captura fue legal o si hubo una orden judicial. Si el juez acá no encuentra nada, ordena libertad inmediata del sospechoso. La segunda función que encontramos es la formulación de imputación. Bueno, en esta función, el fiscal le dice al sospechoso que se le acusa de tal cosa. Y aquí el juez revisa que el sospechoso entienda lo que se le está diciendo y le hace recordar que él tiene derecho a un abogado y a guardar silencio. La tercera función que encontramos es la medida de aseguramiento. Bueno, acá se decide si el sospechoso va a la cárcel mientras se está investigando. Esto no es como una pena, esto es más que todo como una medida preventiva por si el sospechoso pretende huir o puede atacar a la víctima. La cuarta función que encontramos es la preclusión. En esta función termina el caso si no hay un delito o ya prescribió o no hubo pruebas suficientes. La quinta función que encontramos es la de allanamiento e interceptaciones. Aquí el fiscal le pide al juez un permiso para poder indagar en una casa o poder interceptar llamadas pues, dentro de la investigación que él tenga. La sexta función que encontramos es la de control de actos de investigación. Bueno, en esta función se anula todas las pruebas obtenidas o sea, se anulan todas las pruebas obtenidas que, digamos, fueron en contra del sospechoso, o sea, que fueron violados sus derechos, como por ejemplo si se interrogó sin un abogado presente. La sexta función que encontramos es la libertad provisional. Bueno, aquí esta función cumple más que todo para que libere a alguien que lleva mucho tiempo en la cárcel sin una condena. La octava función que encontramos es el principio de oportunidad. Aquí se aprueba acuerdos donde el fiscal no acusa a cambio de una colaboración. Y por último tenemos las nulidades, que es la novena función. Esta función anula todo el proceso si se violó el debido proceso. Aquí, si se violó el debido proceso, se anula inmediatamente la investigación o el caso, ¿no? En esta audiencia. En resumen, más que todo, estas funciones la hace el juez para que no haya un abuso del fiscal o de los policías, ¿no? Que es en muchos casos. Continuamos hablando sobre las audiencias de conocimiento. En estas audiencias de conocimiento, una vez ya hay una acusación formal, aquí entra directamente a actuar el juez de conocimiento, que lo hace lo hace en cuatro tipos de audiencia. La primera audiencia que encontramos es la audiencia de acusación. Esta audiencia de acusación, el fiscal lee los cargos en voz alta, en voz alta del sospechoso, ¿no? Y entonces el juez le pregunta al acusado que si se allana. Si el acusado dice que sí, se termina inmediatamente ahí y le rebajan la pena hasta la mitad. Si el acusado dice que no, sigue el proceso adelante. La segunda audiencia que encontramos es las audiencias preparatorias. Bueno, en esta audiencia no se practican las pruebas todavía. Aquí se decide cuáles pruebas entran al juicio
y el juez excluye las que fueron obtenidas ilegalmente o son inútiles. Digamos que si se excluyen pruebas muy claves, el juicio puede quedar a medias, o sea, aquí habría la de perder. La tercera audiencia que encontramos es el juicio oral. En esta audiencia el debate es central. El fiscal y la defensa se interrogan y contrainterrogan a los testigos que están ahí, ¿no? Aquí podemos ver que en este juicio el juez los ve, los escucha, luego de los alegatos, los lee, dicta la sentencia. Esta audiencia realmente es donde se decide realmente la libertad de esa persona. Y la cuarta audiencia que encontramos es el incidente de reparación. Bueno, esto es cuando solo se hay una condena. Aquí, dentro de esta audiencia, se fija cuánto dinero o qué acciones debe pagar el condenado para reparar a la víctima, ya sea devolver los objetos, una disculpa o en unas ocasiones terapias, que pues a veces cuando es muy duro el choque, entonces se necesita que él le dé, que se asigne una terapia a la víctima. Dentro de lo hablado anteriormente, eh, vamos a responder cuál es la audiencia más importante para mi criterio, ¿no? Para mi criterio, yo siento que la audiencia más importante es la audiencia de juicio oral. ¿Por qué? Porque realmente en esta audiencia podemos interrogar y contrainterrogar a los testigos. Aquí el juez puede ver si las personas están mintiendo o si hay dudas. De una se habla de todo lo que es, de todo, de todo, de todo. Y pues para mí en lo personal esta es una audiencia muy importante para mí. Siento yo que para mí es la audiencia que es más fácil. Y respondiendo también a la siguiente pregunta, que digamos, si la ley protege realmente los derechos del procesado y por qué, eh, yo diría que sí, realmente sí los protege, pero no del todo, porque en este juicio, en esta ley, me voy a guiar por el juicio oral, porque en este juicio se permite de todo. Aquí, pues, como dije antes, se leen los alegatos, las personas interrogan, se contrainterrogan, el juez ve, escucha. Y también tengo otra, que por ejemplo el juez de control de garantías, como mencioné anteriormente, él es el que controla que las capturas y los allanamientos sean legales. Y pues el acusado también puede guardar silencio y es inocente hasta la sentencia. ¿Y por qué en muchas ocasiones no protege? Es porque principalmente muchas veces es un proceso muy largo, entonces también muchas veces la persona puede no tener todo el dinero suficiente para estos procesos que son tan extensos y entonces pues se le asigna, digamos que un abogado del Estado, que si ese abogado literalmente es una persona que no sabe nada, entonces el acusado pues no tiene tiene todas las de perder. Y pues listo, esto sería todos lo explicado sobre el proceso penal en Colombia, sobre las audiencias y eso. Y pues espero les haya gustado el video y muchas gracias.